Buenas tardes, mi nombre es Juan Cruz Tibaldi y hoy jueves 27 de agosto, siendo las 4 de la tarde, le doy la bienvenida desde APRESID y muchas gracias a todos por sumarse a este taller titulado Cómo innovar en la agricultura, a cargo de Federico Bartorelli. El taller se encuentra enmarcado dentro del 28º Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes donde podrán buscar a los disertantes que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear e incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación le voy a presentar brevemente el taller y al disertante para dar luego inicio a su presentación. El taller se titula Cómo innovar en la agricultura. Está a cargo de Federico Bartorelli. Federico es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. PhD en Plant Breeding and Genetics en la Universidad de Nebraska. Es GMP from Harvard Business School y en la actualidad se desempeña trabajando en Bayer. Ahora sí, señor director, lo dejo con el disertante y su presentación. Mi nombre es Federico Bartorelli y yo soy el responsable del área de investigación para Bayer Crop Science en Latinoamérica. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo innovar en la era digital. Es una pregunta que todos tenemos. Estamos en un momento muy único de la historia. Quizá un momento muy similar a lo que fue la revolución industrial allá hacia fines del siglo XVIII. Donde una disrupción, ¿no? Una transformación digital como la que estamos pasando en este momento nos trae, nos afecta y nos genera enormes oportunidades en la vida diaria y oportunidades en la vida del trabajo. Entonces, creo que lo primero importante es reconocer esa era digital como el momento que estamos viviendo y entender cuál es el principal valor que esa era digital nos trae para nosotros. Y yo creo que tiene que ver con el valor de las tomas de decisiones, ¿no? Quizá en el momento del trabajo, en el trabajo mucho ronda sobre la toma de decisiones y quizá este modelo y esta limitación que tenemos en muchas oportunidades de no poder tomar decisiones por falta de información, por falta de datos o por falta de la conexión de esos datos, ¿no? Que nos ayuden a tomar una mejor decisión, es lo que esta era digital nos viene a resolver. Que es un modelo simple donde generación de información, de datos, y ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre qué quiere decir, qué está pasando en la era de generación de datos, creación de modelos matemáticos que interpretan esos datos, y vamos a hablar un poquito también de eso, qué quiere decir. Y esas dos cosas combinadas terminan un poco siendo esa toma de decisiones que terminan en acciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los datos y es una conversación que se da mucho, uno ve lo primero es reconocer la exponencialidad de esa utilización de datos, ¿no? Nosotros decimos cuando yo tengo, digamos, el privilegio y el honor de liderar un equipo de investigación, somos 450 personas más o menos en 27 centros de investigación en Latinoamérica. Y cuando nosotros vamos un poquito para atrás y vemos ese equipo, cuántos datos, información generaba para continuar desarrollando material genético para el mercado y para los productores, para nuestros clientes, uno veía que un programa generaba por año quizá 10, 20 mil datos, ¿no? Y con eso tomaba decisiones. Hace muy pocos años volvimos a hacer un cálculo, ¿no? Para entender dónde estábamos en la utilización de datos y estábamos entre 20 y 30 millones de datos por año generados, ¿no? Y cuando volvimos a hacer ahora, en este último tiempo, esa información va arriba de 1.000 millones de datos por año. Entonces, un poco esa exponencialidad en la cantidad de datos es un aspecto importante en la era digital. El segundo aspecto importante es no la calidad, pero sí el tipo de datos que se genera, y uno tiene distintas
metodologías, pero nosotros vinimos mucho tiempo utilizando información, lo que llamamos fenotípica, ¿no? O sea, observaciones de campo en esas 600 localidades de ensayos donde estamos en Latinoamérica, generando información o en esos viveros. Y ese es un tipo de información, pero hoy es un porcentaje, a pesar de ser un trabajo que demanda muchísima capacidad y muchísimo trabajo, termina siendo un porcentaje menor en el total. Hay una información importante que viene sobre la información genotípica del genoma, y es una información que hace pocos años no podríamos haber generado en el volumen que generamos. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad de chipear, ¿no? De tomar una muestra de cada semilla y dejarla viva, de cada una de esas millones de semillas que se genera en el área de investigación, y dejar la semilla viva, porque esa información, que ese chip, ¿no? Con su prueba de ADN, ¿no? Hoy el mundo está hablando tanto del hisopado, es como un hisopado, digamos, de cada una de las semillas, cómo eso nos da información sobre qué genes heredó esa semilla y si tiene potencialidad de ser un futuro híbrido o variedad o no. Entonces, esa información no podíamos tenerla antes de la era digital, porque no teníamos la capacidad de digitalizar, no teníamos la capacidad de tener a un costo practicable, digamos, correr millones de muestras en el laboratorio y tenerlas en tiempo real y tener la capacidad de sistemas de información que conectan esa información para darnos y ayudarnos en la toma de decisiones. Entonces, ese es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Y a mí me interesaría saber en cada una de las industrias que ustedes participan, qué están chipeando, ¿no? Qué tipo de datos nuevos están pudiendo generar en esta era digital. Pero ese es un tipo de datos. Hay mucha información que tiene que ver con sensores, ¿no? Que de nuevo son tecnologías que no teníamos antes de la era digital. Entonces hoy esa información, ese ojo artificial nos permite acumular información de una forma que no podíamos antes. Y el tercer o cuarto, digamos, aspecto de la información que es importante es toda la cuánta información proviene hoy de las predicciones, ¿no? Y de las prescripciones que los modelos matemáticos determinan con la inteligencia artificial, con el machine learning, ¿no? Entonces, hasta hace pocos años hubiera sido imposible pensar que en un equipo de investigación como el nuestro íbamos a estar entrevistando y contratando doctores en matemática, en física, en ciencias de datos, ¿no? Y sin embargo hoy son una población importante de nuestro equipo de trabajo. Yo digo que si uno ve lo que pasó antes de la era digital a la era digital, es que antes uno en una estación de investigación, en los centros nuestros de investigaciones, uno solo vería investigadores entre las plantas, entre los laboratorios, en los invernáculos. Y hoy ve eso mismo, pero también replicado entre las computadoras, a mucha gente trabajando con datos, ¿no? Adentro de la oficina. Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con los datos. Es importante entender qué pasó con esos modelos, esos algoritmos que van determinando, que van permitiendo tomar decisiones. Y un poco la pregunta, ¿no?, que uno tiene, si esa es la era digital, y uno podría decir que uno llegó a la decisión perfecta, para decir de alguna forma, ¿no? Hasta ahora las decisiones muchas veces venían acompañadas de errores evitables, ¿no? Un error evitable es el que el dato, la información me hubiera evitado tomar una decisión incorrecta. Y claramente hoy uno perdería muchísima competitividad si deja espacio al error evitable, ¿no? Entonces, lo primero es entender eso. Ahora, ¿cuánto espacio nos deja la creatividad, ¿no? Si uno piensa que hoy mucha de esa innovación viene por unas continuas decisiones tomadas por la acumulación de datos y por modelos matemáticos que nos ayuden a tomar decisiones, ¿qué espacio le estamos dejando a la creatividad y qué espacio ocupa la creatividad? Y es interesante lo que pasa a nivel humano, primero en el factor humano, porque lo primero que a un investigador le pasa cuando empieza digamos, a surgir la inteligencia artificial, el machine learning, ¿no?, es que venía de una era del conocimiento, donde el conocimiento y la experiencia del individuo, el investigador, era sumamente importante, y hoy encuentra que mucho de ese conocimiento es acumulado en datos y a una capacidad todavía mucho mayor que la persona puede tener. Entonces,
La primera reacción es un poco sentirse desafiado, pero claramente no es ese el mecanismo, no es ese el juego, no es la persona, el investigador, compitiendo contra la inteligencia artificial o contra el machine learning o contra la acumulación exponencial de información, sino que todo lo contrario, es cómo nosotros, y eso es un poco en esta nueva creatividad, es cómo nosotros en esos equipos de investigación permitimos que el modelo de datos, modelos matemáticos y acciones opere en forma continua, ¿no? Nos genere decisiones, pero sabiendo de que esa inteligencia artificial tiene prejuicios, ¿no? Es prejuicios sobre el pasado. Nosotros, los modelos matemáticos buscan replicar las mejores decisiones del pasado y uno sabe en el negocio en las industrias, en las compañías, que las disrupciones continuas tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con tomar mejores decisiones hacia el futuro basado en lo que venía haciendo en el pasado. Pero las innovaciones disruptivas justamente no tienen que ver con eso, ¿no? No es tener la mejor respuesta, sino es que te cambian la pregunta, ¿no? Y si uno ve y uno piensa hoy, las grandes compañías manejan muchas de las decisiones basadas en inteligencia artificial y en ese machine learning, ¿no? Y si uno se pone al lugar de lo que es, no sé, la predicción de precios y volúmenes y facturación de una empresa como una compañía naviera o de cruceros o aérea este año, por ejemplo, que viene esa inteligencia artificial viene acumulando la información de lo que viene pasando en todos los años anteriores y en eso administrándole la demanda que va a tener. Y aparece una disrupción como el coronavirus. ¿Cómo juega la inteligencia artificial ahí? ¿Cómo hace la inteligencia artificial para reaccionar a ese factor externo, ¿no? Esa externalidad nueva que aparece? Y entonces un poco la pregunta, ¿no? Después de entender cómo está trabajando la era digital, ¿no? Y las oportunidades que nos genera en esa decisión perfecta, es cómo innovar en este momento de era digital, ¿no? Y yo creo que es importante acá hablar de tres cosas, por lo menos para nosotros como equipo de investigación es lo que estamos trabajando. Lo primero tiene que ver con la supervisación de los modelos matemáticos, ¿no? Si bien la generación de información, como dijimos, es exponencial y es mucho más informativa que antes y eso nos genera modelos robustos, los modelos no son perfectos. Los modelos se basan mucho en el pasado, los modelos necesitan ser trabajados, tienen sesgos, los modelos tienen prejuicios, ¿no? Como dijimos. Imagínense, ¿no? Para poner un ejemplo, en una disrupción enorme como tenemos este año, cómo el mundo está trabajando de una forma distinta. Imagínense qué respuestas van a dar los modelos matemáticos en función de los datos que están acumulando ahora sobre el futuro. Entonces, si nosotros no conseguimos de alguna forma supervisar esos modelos, va a ser muy difícil que esos modelos se acerquen a la decisión perfecta que estamos hablando, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el trabajo sobre los modelos, eso es parte de la creatividad y la innovación que termina generándose en este momento de era digital. Tiene mucho que ver con la estrategia sobre entrenamiento de modelos, ¿no? Los modelos se entrenan, los modelos para eso necesitan seguir una estrategia. Hay mucha creatividad puesta en estrategias. Yo digo, si uno pudiera hacer secciones de tiempo, uno se encontraría que hasta hace algún tiempo las compañías tenían una igualdad de oportunidad, para decirlo de alguna forma, por falta de información, ¿no? Cuando empieza a correr la era digital, unas compañías empiezan a diferenciarse de otras por la capacidad de generación de información y de analizarla, ¿no? Entonces esa igualdad de oportunidad se quiebra, para decirlo de una forma. En la medida de que todos terminen siendo y adoptando la era digital y la transformación digital como parte de su rutina, volvemos al momento de igualdad de oportunidad y sin embargo el diferenciador ahí es cuál es el mejor modelo matemático para la interpretación de la información. Entonces hay mucho trabajo
sobre esos modelos de información. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Porque en definitiva una de las cosas que tiene la era digital, a diferencia de lo que fue, si quieren, la revolución industrial, es que en ese momento, si uno pasaba del trabajo, uno piense que en ese momento uno pasaba de que el elemento base, digamos, del material base a un producto terminado, uno ve esa transformación, la puede ver. Y puede verla y comparar la diferencia entre un trabajo manual y un trabajo mecánico, entre personas trabajando y entre una línea de producción trabajando. Ahora, cuando uno va al momento de esta transformación digital y en la era digital, uno no lo ve, uno en algún momento es como una caja negra donde algoritmos y matemáticas y números y ceros y unos toman decisiones por uno. Entonces, uno lo que ve es el resultado final, pero muchas veces es tarde. Entonces, eso es importante, el trabajo sobre los modelos y el trabajo sobre cómo entrenar a esos modelos. Ahí hay mucha creatividad colocada. Pero el otro aspecto, que es el aspecto que nos va, creo que como humanidad, a acompañar siempre, es el de la creatividad per se, en la disrupción, en el pensar fuera de la caja, en la idea nueva, ¿no? En el valor agregado a la sociedad, al negocio donde uno está. Y eso siempre va a estar de la mano de disrupciones no continuas, ¿no? de elementos y situaciones únicas. Y ahí es donde un equipo de creatividad, piensen de nuevo, ¿no? En el caso nuestro, esos 450 investigadores trabajando, pero piénsenlo cada uno de ustedes en su industria, en su trabajo. Y vamos de nuevo a pensar en tres fases. Si uno tenía un batallón de gente trabajando, haciendo trabajos manuales, ¿no? Y de golpe tiene máquinas, como pasó en la Revolución Industrial, y tiene líneas de producción, uno consigue más eficiencia, uno consigue más rapidez, más velocidad, estandarizar el producto, ¿no? Uno termina optimizando mucho los recursos. Ahora piense lo mismo ahora, ¿no? En la era digital, y uno piensa que ese recurso, en vez de ser un material base, son datos, ¿no? Y el producto final son decisiones. Uno con esa acumulación de información, con esos modelos, consigue optimizar los datos, ¿no? Uno consigue, de alguna forma, como dijimos, llegar a esa decisión perfecta optimizando los datos. Ahora, esa optimización de datos no trae per se una disrupción. En un primer momento sí, porque uno termina viendo donde no veía, ¿no? por no combinar los datos, pero el nuevo producto, el producto disruptivo, surge de una idea que suma valor y que no viene de la continuidad optimizada de información. Entonces, es ahí donde nosotros, y esos 450 investigadores, donde tienen de alguna forma el tiempo que tenían antes para resolver cosas que datos con modelos matemáticos te resuelven, pueden concentrar su tiempo en pensar mucho más, no en cuestiones que pueden resolverte el machine learning o la inteligencia artificial, sino en cuestiones que esos dos elementos no pueden resolver, ¿no? Y es en repensar el futuro, es en continuamente seguir agregando valor, ¿no? A la agricultura, al productor, a la sociedad, al medio ambiente. Y eso es un poco donde, si uno piensa de nuevo en el factor humano, como hablé al principio en un comienzo se encuentra como de alguna forma desafiado, ¿no? por esa inteligencia artificial que le compite en su conocimiento y le compite en su acumulación de información. Y sin embargo, muy pronto después se encuentra en esa inteligencia artificial un gran aliado, que es las decisiones obvias, la va a tomar mucho mejor y continuas, mucho mejor la inteligencia artificial. Dejémoslo en eso y ocupémonos nosotros entonces de dedicar nuestro tiempo a aquello que está fuera de la caja, que todavía no está pensado, y como dije al principio, no a tener una mejor respuesta a la pregunta, que seguramente eso viene de la mano de la disrupción digital, sino a tener preguntas nuevas y distintas, ¿no? En definitiva, de eso se trata
el trabajo de una carrera por continuar agregando valor, y ese es un poco donde el foco hoy de los trabajos, ¿no? Y de los equipos de investigación, es cómo seguir sumando valor a la sociedad, al medio ambiente y a nuestros clientes, ¿no? Bueno, y como les decía entonces, cómo continuar generando valor sigue siendo parte de la creatividad y de la innovación y sigue siendo un foco importante de los equipos, así que esto era un poco lo que tenía para compartirles y les agradezco mucho la atención y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, la verdad que le agradecemos, muy interesante la presentación de Federico y a toda la audiencia por sumarse también. Estamos con unos inconvenientes de conectividad con Federico, así que bueno, la sección de preguntas y respuestas no la vamos a poder llevar a cabo en vivo, pero bueno, Federico nos ha brindado su mail para el que quiera contactarse con él y está abierto a las preguntas o a las inquietudes que puedan surgir. El mail es federico.bartorelli@bayer.com y bueno, ahí pueden escribirle y contactarse con él. Una lástima, pero bueno, son cuestiones que pueden pasar. Así que bueno, no olviden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los disertantes, en este caso a Federico, y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. Los dejamos, les agradecemos, le pedimos disculpas y nos vemos en la próxima charla. Yuyo Colorado, el partido arranca antes del verano en esta sala. Muchas gracias.